Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ningún notario, tampoco los jueces, pueden negarse a casar a personas del mismo sexo en Colombia. En una histórica votación, hoy la Sala Plena de la Corte Constitucional avaló la figura del matrimonio igualitario, tutelando los derechos de la comunidad LGBTI en el país. De esta determinación que establece como un hecho el matrimonio civil para las parejas del mismo sexo y de otras noticias que usted debe conocer, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Vía libre a matrimonio entre parejas del mismo sexo. Derrotada ponencia que rechaza la unión. Magistrado Pretel dice que la Corte violó la Constitución. Colombia Diversa celebra decisión. Procurador la rechaza. Fiscalía, Procuraduría y Corte investigarán caso de automóviles del Congreso. 3 heridos deja accidente de avión carguero en el Meta. Estampida en Feria de Vivienda en Bogotá. Capturado alias el Negro Andrés, cabecilla del clan Úsuga. Cargos contra presidente de Argentina por mantener empresas en paraísos fiscales. Ahora en Venezuela los viernes serán feriados para ahorrar energía. Sergio Luis Henao sube al segundo lugar en la Vuelta al País Vasco. Colombia gana 4 puestos en el escalafón mundial de FIFA. La Corte Constitucional avaló hoy el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo en Colombia tras estudiar varias tutelas de activistas de la comunidad LGBTI que reclamaban que las uniones fueran consideradas como un matrimonio civil. Esta decisión será ahora confirmada en la próxima sala plena del Alto Tribunal que se cumplirá la semana entrante. Allí, en la Corte Constitucional, está Joana Álvarez. Joana, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál fue la ponencia derrotada? ¿Qué magistrado era? ¿Y qué viene ahora en todo este tema del matrimonio igualitario en Colombia? Buenas noches, Erika. Pues la Corte Constitucional derrotó 6-3 la ponencia del magistrado Jorge Pretel. Esta ponencia decía que las parejas del mismo sexo solo podían acceder a uniones de hecho. La Corte Constitucional interpretó un fallo de este mismo alto tribunal que se expidió en el año 2011 y cobijó los derechos de igualdad y el libre desarrollo de la personalidad de los homosexuales. En el año 2011 se creó una confusión, las parejas del mismo sexo no sabían si podían acceder a matrimonio o a uniones solemnes, por eso se generó una alta confusión de la que ahora resuelve la Corte. Veamos. Ante el incumplimiento de la sentencia del 2011 por parte del Congreso de la República, que no legisló sobre la materia, a partir del año 2013 jueces y notarios comenzaron a interpretar la sentencia, lo que produjo decisiones contradictorias que hoy son unificadas por la Corte. Con estas nuevas directrices, será el magistrado Alberto Rojas quien elabore una ponencia que será confirmada la próxima semana en sala plena. Los magistrados que apoyaron esta decisión fueron María Victoria Calle, Gloria Ortiz, Luis Ernesto Vargas, Alejandro Linares, Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio. La Corte también sentará posición frente a la legitimación que tiene la Procuraduría para interponerse en el cumplimiento de la ley. Esta es la información que tenemos en este momento desde la Corte Constitucional. Buenas noches, Erika. Los dejamos con Santiago. Joana, muchas gracias. Buenas noches y veamos algunas de las reacciones después de este fallo. El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, rechazó el fallo de la misma corporación. A través de su cuenta de Twitter, el magistrado señaló que la Corte ha usurpado la competencia del legislador y ha violado la Constitución para aprobar el matrimonio homosexual o matrimonio igualitario. También señala que la Corte ha traicionado al constituyente aprobando temas como el aborto, la eutanasia, la dosis personal, el alquiler de vientres y el matrimonio igualitario, que según él no serían aceptados por el Congreso de la República. De otra parte, dijo que continuará oponiéndose a todas las decisiones que desconozcan la Constitución Nacional. Entre tanto, la organización Colombia Diversa y el abogado y activista Germán Humberto Rincón Perfetti, quienes apoyaron legalmente toda la estrategia para defender el matrimonio igualitario, aseguran que Colombia quedó ahora a la vanguardia de los países que protegen los derechos de las minorías. El matrimonio era el derecho más importante que les faltaba por conquistar a las parejas del mismo sexo en Colombia.
Es una gran conquista en términos de que era una odiosa discriminación en la ley, que creo que son las primeras que se superan. Yo creo que sigue habiendo una agenda muy grande por la igualdad en la vida real. Detrás de la lucha de estas parejas estuvo Colombia Diversa, la ONG que los ha representado ante la justicia para hacer valer sus derechos. La agenda de las personas trans todavía nos sigue diciendo que hay muchos problemas por resolver. Creo que estamos en un buen camino, creo que hemos aprendido que la discusión se da con argumentos técnicos y argumentos jurídicos serios. El país queda a la vanguardia de los países en el mundo que protegen los derechos. Más que cumplirnos a nosotros y nosotros le cumplir a la democracia y al país. La democracia no es el poder de las mayorías, sino es el reconocimiento y respeto por las minorías. Los notarios tienen la tranquilidad de que pueden cumplir la misión constitucional de hacer matrimonios de parejas del mismo sexo sin la sombra de la hoguera medieval. Los representantes pidieron que las sentencias no se queden en papel. Y la decisión de la Corte Constitucional se dio en el marco de la selección de 5 casos de parejas del mismo sexo que por decisiones contradictorias de notarios y jueces tuvieron que acudir ante el alto tribunal. Su lucha llevó a que hoy se diera esta histórica decisión en Colombia. Así le digo al cura y así le digo al juez, sí. En Colombia se han celebrado más de 70 matrimonios de parejas del mismo sexo desde el año 2013. Sin embargo, hay casos en los que las parejas solo han podido aplicar a la unión solemne y hay otros en los que los notarios se han negado a formalizar cualquier tipo de unión. Fueron 5 parejas las que abanderaron la lucha para que hoy el matrimonio entre parejas del mismo sexo sea considerado completamente legal. Una infinita felicidad de poder por fin nombrarnos como esposas. Estamos celebrando la igualdad, estamos celebrando que muchas parejas en este país se van a poder casar porque se aman. Súper felices, estamos como si nos hubiéramos ganado el baloto, estamos muy felices porque pues esto es una apertura, ¿no? Esto es una cosa de actualizarnos, no quedarnos por allá en los siglos antepasados. Estas parejas piden que los derechos ganados no se queden en el papel y que se comiencen a aplicar en Colombia. Por su parte, la representante de la Cámara, Angélica Lozano, calificó esta decisión de la Corte Constitucional como una bofetada al procurador general Alejandro Ordóñez y dijo que tiene que parar ya la persecución del jefe del Ministerio Público a las parejas del mismo sexo en el país. El procurador es un funcionario público que tiene que cumplir la ley, él tiene derecho a su opinión personal, él tiene derecho a estar en contra y bien lo puede expresar en el blog o en un andén, pero como funcionario público no puede usar nuestros impuestos para perseguir ciudadanos, hombres y mujeres. Y ahora veamos la otra cara de la moneda. El procurador general Alejandro Ordóñez dijo que la decisión de la Corte Constitucional sepulta aspectos esenciales de la Constitución y anunció que acudirá al Congreso de la República para promover un proyecto de ley que evite el matrimonio igualitario. El procurador general sostuvo que la decisión de avalar el matrimonio igualitario va en contra de algunos aspectos de la Constitución de 1991. Hoy la vida no es inviolable, como lo consagraba la Constitución del 91. El matrimonio no es el matrimonio y la familia no es familia. El procurador general Alejandro Ordóñez también cuestionó la decisión de la Corte Constitucional. Lo que nos está imponiendo es una concepción ideológica, no solamente contra la misma Constitución que establecía lo contrario. Dijo que ahora acudirá al Congreso de la República. Para que los congresistas presenten un proyecto de acto legislativo restableciendo precisamente lo que la Corte ha destruido. Finalmente señaló que la sociedad perdió con este fallo de la Corte Constitucional. Bueno, con esta decisión de la Corte Constitucional de nuestro país, ya son 23 las naciones en todo el mundo, 7 de ellas en el continente americano, donde es legal el matrimonio de parejas del mismo sexo. Sin embargo, aún hay casi un centenar de países donde este tipo de uniones está prohibida. Antes de Colombia, la aprobación más reciente del matrimonio de parejas del mismo sexo había ocurrido en Estados Unidos en junio del año anterior, donde pasó de ser legal en 37 estados a formalizarse en todo el país. Además de estas donaciones, el matrimonio homosexual en el continente también es legal en México, Canadá, Argentina, Uruguay y Brasil. En Europa es legal en España, Holanda, Bélgica, Portugal, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Noruega y Suecia, y Luxemburgo, donde la ley fue aprovechada por el primer ministro Xavier Bettel para casarse con su novio en junio del año pasado. También el matrimonio de parejas del mismo sexo es legal en Sudáfrica,
Sudáfrica, Islandia y Nueva Zelanda. Hay además 9 países que no reconocen el matrimonio homosexual, pero permiten las uniones civiles del mismo sexo, con derechos similares a los del matrimonio, aunque sin esa denominación. En países como Finlandia, Eslovenia e Irlanda, el matrimonio homosexual ya fue aprobado, pero la norma se comenzará a aplicar desde 2017. Según la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas, todavía hay 75 países del mundo en los que las relaciones homosexuales están penadas e incluso se castigan con la pena de muerte en 8 de ellos. El Senado pidió hoy la intervención de la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía para investigar hasta las últimas consecuencias el escándalo de los vehículos que fueron subastados hace ya 2 años, asunto en el cual al parecer se presentaron actos de corrupción. Les hablamos del escándalo que salpica al Congreso. A raíz del hallazgo de un vehículo con placas del Congreso en el que un funcionario de la Cámara transportaba ilegalmente 613 millones de pesos, el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, dijo que es un asunto grave que puede involucrar a funcionarios y a congresistas. A la Fiscalía y a la Corte, que nos ayuden con las unidades de investigación que ellos tienen. Ellos tienen muy buenas unidades de investigación. A mí me parece que haciéndole trazabilidad a esos vehículos perdidos, vamos a descubrir muchas cosas. Primero, ¿por qué a la Corte? Porque yo quiero saber si algún parlamentario tiene algo que ver con esto. Yo pensaría que no, pero yo sí quiero que eso quede supremamente claro. Y la Fiscalía, para que nos ayude a indagar quiénes verdaderamente se quedaron con los vehículos. Velasco aseguró que el país conocerá la verdad del destino y los responsables de este escándalo. A fallas mecánicas atribuyen las autoridades locales el accidente aéreo que dejó 3 personas heridas en el departamento del Meta. La Aeronáutica Civil asumió la investigación para determinar los detalles precisos y establecer las responsabilidades en este hecho. El accidente quedó registrado en varios videos de los bomberos de Puerto Gaitán y de transeúntes que a esa hora pasaban por el aeropuerto a menos de 1 kilómetro del casco urbano. La aeronave se incendió al iniciar el recorrido entre Puerto Gaitán y Villavicencio. En medio de la confusión se escuchaba la voz de un miembro de la tripulación. De pronto lo saqué, comenzó a totear en el motor izquierdo. Parece que como que se había reventado el capó y pegó contra la hélice. Los heridos son el piloto, el copiloto y un técnico del vuelo. 15 personas resultaron heridas luego de que se rompiera una puerta de vidrio. Esto durante la inauguración del primer día de la feria. Vuelve la vivienda a Bogotá en Corferias. Según algunos testigos, la estampida se generó por la gran cantidad de personas que querían ingresar a ese lugar, en donde el gobierno nacional anunció 80.000 subsidios de vivienda para quienes habitan en la capital del país. Minutos de pánico se vivieron en la entrada de Torniquetes de Corferias. Nos empujaron, rompieron vidrios, nos cortaron. Una puerta de vidrio se rompió, hiriendo a 15 personas que estaban entre la multitud que intentaba entrar a la feria. Vuelve la vivienda a Bogotá. Empezaron a empujar y eso empezó a totearse esas puertas y me cayó encima. Totío ese vidrio y se nos viene todo ese vidrio encima y una vez caímos todos al suelo. El gobierno enfatizó en que no se trataba de viviendas gratis, sino para acceder a subsidios y proyectos ya en construcción. Este no es un programa de gratuidad, sino es un programa subsidiado para que quienes tienen a partir de un salario mínimo compren su nueva casa, quedan pagando una cuotica de 180.000 pesos. Son 80.000 subsidios que van desde viviendas de 45 millones de pesos hasta viviendas de 230 millones de pesos. El evento irá hasta el próximo 10 de abril. Y la Policía Nacional capturó en el departamento del Meta a alias El Negro Andrés, uno de los capos más buscados de la banda criminal de los Úsuga. Este sujeto, según las autoridades, ofrecía hasta 5 millones de pesos por cada policía muerto. La policía capturó en Vistahermosa, en el Meta, alias El Negro Andrés, jefe del clan Úsuga en este departamento. El presidente Santos confirmó la captura de este hombre y otros 38 integrantes de esta banda criminal. Fue capturado El Negro Andrés con 23 fusiles y 52 granadas. Y tenemos que perseverar, General Nieto, Ministro de Defensa, esta organización la vamos a acabar. Según las autoridades, este sujeto ofrecía 5 millones de pesos por el asesinato de policías.
De los llanos orientales nos vamos hasta el occidente del país. Un derrumbe mantiene bloqueada la vía que comunica a Quibdó, capital del Chocó, con Pereira, capital del departamento de Risaralda. Las fuertes lluvias que han caído en esa región provocaron el deslizamiento de un sector de una montaña en la carretera, en el sector conocido como Mumbú, en la vía que de Pueblo Rico, en Risaralda, comunica con Tadó, en Chocó. Debido al tamaño del derrumbe, el personal encargado de trabajar en la zona calcula que solo hasta el sábado estaría habilitada nuevamente la vía. 10 volquetas y 2 retroexcavadoras trabajan al lado y lado del bloqueo de la vía. Un juez de la ciudad de Cartagena legalizó la captura del empresario y excónsul de Colombia, Alberto Iglesias Donado, quien es acusado del delito de acto sexual con menor de edad. El juez 10º Penal Municipal de Control de Garantías de Cartagena legalizó la captura e imputó cargos por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado a Alberto Iglesias Donado, excónsul de Colombia en República Dominicana. El empresario fue capturado en la ciudad de Barranquilla, donde se encontraba internado en una clínica por quebrantos de salud. Según el abogado representante de la víctima, el proceso en cuestión parte de una investigación que comenzó hace 8 meses y que responden a hechos ocurridos entre 2014 y 2015. Fueron continuos, según relata la víctima, fueron en varias oportunidades. Asimismo informó que el acusado al parecer presenta otra denuncia por abuso sexual. La audiencia se lleva a cabo en el complejo judicial del Centro Histórico a puerta cerrada y se espera que en las próximas horas se decida el lugar de reclusión del empresario. El operador de la cadena de restaurantes Pizza Pizza se acogió a la ley de insolvencia ante la imposibilidad de poder pagar sus deudas. Según la Superintendencia de Sociedades, las deudas de esta compañía superan los 3.000 millones de pesos. La empresa pasó de tener 9 puntos de venta a solo 2. Con esta ya son 28 compañías las que se han declarado en insolvencia económica en lo que va corrido del 2016. El precio del dólar ganó 28 pesos en esta jornada. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.109 pesos con 60 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.950 pesos y la venden en 2.980 pesos. Un euro cuesta 3.505 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 21 centavos. El azúcar se transó en 14,39 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $37 con 62 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.220 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,41% a 1.316 puntos. Las acciones que se subastaron de Ecopetrol en ISA fueron las que más subieron con una valorización de 1,08% a 8.325 pesos. La acción de Pacific fue la que más cayó con una pérdida de 5,12% a 2.225 pesos. Nos vamos hasta Europa. La Fiscalía de Bélgica difundió un video en el que se ve al hombre que acompañó a los 2 atacantes suicidas minutos después de las explosiones en el aeropuerto de Bruselas, la capital de ese país. En las imágenes que ustedes ven pueden apreciar al conocido como terrorista del sombrero, cuya identidad se desconoce hasta ahora, saliendo del lugar de los atacantes y luego corriendo sin llamar la atención de las decenas de personas que lo estaban rodeando. Con estas revelaciones, la búsqueda del sospechoso incrementó y es ahora la gran prioridad de las fuerzas de seguridad de ese país europeo. El Vaticano confirmó que el Papa Francisco va a visitar la isla griega de Lesbos el próximo 16 de abril, esto con el fin de reunirse con los inmigrantes que allí se encuentran. El viaje del pontífice se produce tras la invitación del patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, y del presidente de la República de Grecia. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, explicó que el encuentro con los refugiados se puede celebrar en el centro de acogida instalado allí, en el puerto de esta isla griega. Gracias por continuar con CMI 7 PM. A continuación, las noticias del mundo de la tecnología con nuestra compañera Paula Viloria en CMI en línea. A propósito del concierto de Coldplay que se llevará a cabo en unos días en Bogotá, hoy les presento una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de los revendedores de boletas falsas por la red. En 2015, la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía recibió más de 7.000 denuncias.
Aunque la reventa de boletas por Internet no se constituye precisamente como un delito informático, en estos casos de Internet, a través de grupos de Facebook y sitios no oficiales, se puede convertir en vehículo perfecto para que las personas inescrupulosas vendan boletas falsas y se oculten en la web. Es por eso que tanto los promotores como los patrocinadores y operadores de boletas recomiendan comprar las entradas directamente en los puntos oficiales de cada evento. Si usted lamentablemente fue víctima de estafa, recopile las pruebas pertinentes. Archive conversaciones vía redes sociales o WhatsApp, números de teléfono que le hayan suministrado y fotografías de la persona que lo estafó. Denuncie en las unidades de reacción inmediata de la Fiscalía o en la DIJÍN. Recuerde que en las taquillas oficiales no le ayudarán a verificar si una boleta es falsa o no, porque esto incentivaría la reventa. Es importante recordar que la preventa de este tipo de eventos se abre en algunos casos hasta 6 meses antes del concierto. Por eso la recomendación además es planear la compra. Feliz noche. Nos vamos. Hasta aquí las noticias. A las 9:30 ya lo saben, más CMI. Erika, váyase a descansar tranquila. Nosotros seguimos aquí en CMI a las 8:30 con toda la información internacional y las claves. Los espero. Feliz noche. Chao.